Vamos a echar un vistazo de nuevo a nuestro contestador. Adelante, la primera llamada. Vamos, Agustín, estoy oyendo lo que veía en el programa, lo de la sentencia de Marta. Y lo que está más claro que el agua es que el juez no puede dar sentencia por los informes y las pesquisas que ha hecho la policía. Pero es que está más claro que el agua porque vosotros sabéis que la novia del hermano es hija de un alto cargo de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y tiene un tío que es juez. Entonces, ¿cómo va a hacer la policía en Andalucía una cosa que perjudique a un alto cargo de la Junta de Andalucía y a una sobrina de un juez? Pues entonces la policía, como hace otras cosas, o por lo menos algunas policías, yo no quiero ser la policía, yo creo en la policía y la Guardia Civil, pero por lo menos algunos policías que son los que le habrán encargado que hagan las gestiones, pues han hecho las gestiones que han hecho, lo mismo que hicieron las que hicieron al caso Faisán. Ya hablamos de esto. Hombre, ya lo hemos hablado efectivamente, vamos a ver, o sea, y hemos dicho que bueno, que una de las cosas que deja claramente insatisfecho en el resultado de la última sentencia, que por otra parte, bueno, pues no hay mucho que discutirle, es precisamente que haya un tercer implicado por un lado que no aparece por ninguna parte, que solamente se condena al que directamente es culpable y que después deja prácticamente fuera de toda culpabilidad, vamos, prácticamente no, deja fuera de toda culpabilidad al hermano y a la novia del hermano, que a pesar de que estaban imputados y que en otro juicio con otra sentencia, pues estaban afectados, ¿no? El problema es que se haya generado en la sociedad además y que cale precisamente por las cosas que han pasado anteriormente, la sospecha, que es en el fondo lo que se está planteando, la sospecha de que efectivamente hay unos intereses ocultos y hay unas influencias que pueden llegar a pervertir incluso una instrucción policial y por tanto en su deriva una decisión judicial. Pues eso es también un mal que nos están dejando en herencia el gobierno de Andalucía, es decir, que se haya autodesprestigiado de esta manera. Claro, haciendo un análisis no jurídico, lo que nos estamos dando cuenta todos es que el resultado de ese caso, el caso de Marta del Castillo, no es justo. Hay algo importante también que añadir, que es que la ciudadanía está empezando a tener una cierta conciencia de que la justicia no es igual para todos y que sentencias, por ejemplo, como la de los Alberto, condenados por el Tribunal Supremo a la cárcel, no la han pisado. O sea que estamos hablando de una justicia para gente de unos estatus sociales y otra justicia para el pueblo llano. Sí, pero quizás es lo que ha dicho Agustín, él ha hecho una apreciación clara, ha dicho desde un punto de vista no jurídico, pero claro, es que el problema es que la sentencia es un instrumento jurídico, sí, y jurídicamente la sentencia es correcta. Pero antes del derecho romano, ya éramos seres humanos. Lo que pasa es que la situación es manifiestamente injusta. Tenemos derecho. La sentencia es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas, la sentencia es correcta. Es injusta la situación, absolutamente injusta. Claro. La justicia tiene que dominar, entre comillas, y conducir nuestras vidas, pero no puede conducir nuestras conciencias, nuestro estado de ánimo. Y por cierto, hoy se ha recurrido por parte del condenado, el único condenado, al hilo de lo que comentábamos la semana pasada, solicitando la petición, la rebaja de condena a homicidio en lugar de asesinato. Claro, claro, si es que además nos tememos esa segunda parte, nos la tememos. Vamos a por otra llamada porque tenemos un montón de temas en esta última parte del programa. Mire, señorita, soy Francisco Peinado de Loja, de Granada. Era para denunciar un caso de extrema gravedad que está pasando aquí con respecto a la expropiación del río Genil. Mire, nosotros nos expropiaron a la fuerza por una mentalidad del señor alcalde antiguo que teníamos y tenemos, el problema que tenemos es que no nos han pagado. Nos dieron un pequeño dinero ahí a cuenta, de esto hace ya unos pocos años, y esta gente no paga ni dice nada. Entonces estamos lanzando mensajes a todos lados y Metropolitan es una cadena que yo veo todos los días y que dice muchas cosas y me gustaría que nos echaran una manecilla. Muchas gracias, Buenas tardes.
Gracias a usted, amigo de Loja. Bueno, de momento ahí está la llamada y la mano que le podemos echar es eso, y que haya tomado nota de lo que ha dicho antes Fernando. Hombre, arrebatar la propiedad sin indemnización un expolio, pero parece ser que aquí se tramitó, por lo que este señor dice, un procedimiento, porque él dice que se le entregó una cantidad a cuenta que sería consecuencia de una expropiación que no estará finalizada, pero que únicamente son los tribunales los que pueden dar por concluido en su momento, previo pago, la cuestión. Claro. Es una cuestión judicial. Pues a los tribunales, supongo que ya seguramente le habrán asesorado, pero desde aquí le decimos lo mismo. Última llamada de este día. Hola, buenas noches, Agustín y compañero. Mira, le llamo de aquí, de Málaga. Yo tengo a mi hija que ha aprobado magisterio, las oposiciones, ha sacado un 8,8, la pobre, y está ahí en la bolsa apuntada y esperando de entrada interina. Y claro, sabiendo que hay muchos pueblos aquí en Andalucía que no tienen profesores, que no llegan los profesores, y habiendo despilfarrado lo que han despilfarrado con el dinero para los ordenadores. Donde yo vivo, sé que hay 4 marroquíes que no han pagado impuestos ni nada en Andalucía ni en España, viven de borra cuenta nuestra, se van del país. ¿Y quién lleva esos ordenadores? ¿Quién controla la devolución de esos ordenadores? ¿Y dónde está el dinero para todos los profesores? Vamos a hablar de ese tema a continuación. Sí. El problema es la sensación de, efectivamente, de agravio comparativo y de injusticia que constantemente estas decisiones tan arbitrarias de la Junta de Andalucía pues manifiestan. Es decir, se ve que a unos los tasan de una manera o los bareman de una manera y a otros de otra. Y para unos son unas ventajas y para otros son unos inconvenientes. Entonces es una sensación constante de desigualdad. Es decir, el ciudadano al final se siente afrentado constantemente. Bueno, si os parece, vamos a hablar del tema de la educación de los interinos, pero antes también Almudena nos quiere comentar esto. El Partido Popular Andaluz ha dado el pistoletazo de salida oficial a las elecciones de marzo. Javier Arenas presentaba a los cabezas de lista que concurrirán a los comicios y le lanzaba la recomendación de vivir la calle y escuchar a los ciudadanos para que los andaluces den a su partido la responsabilidad de gobierno. Pide una mayoría ante las 8 provincias frente a la alternativa firma de un pacto entre PSOE e Izquierda Unida. Los 2 meses que quedan hasta la cita con las urnas afirman que no van a ser fáciles. Arenas pronunciaba estas palabras en la presentación de Sevilla los 8 candidatos populares, un acto que se celebró en un hotel a la orilla del Guadalquivir y que contó con el respaldo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Arenas rechazaba que se confundan las críticas a la política económica de la Junta del PSOE con un ataque a Andalucía, porque el proyecto económico del presidente andaluz, afirma, ha sido una fotocopia del de Zapatero. Por otro lado, entre los 8 cabezas de lista figuran 5 alcaldes, cuya presencia en el Parlamento defendía Arenas, frente a la ley aprobada en diciembre pasado que hace su cargo incompatible con el de parlamentario, decisión que calificó de injusta, arbitraria y sin legitimidad moral, y que el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Antonio. Bueno, pues nos quedó por decir lo último que dijo Alfonso Guerra sobre Carme Chacón, que dijo que era la candidata del Partido Socialista de Cataluña, que es un partido que no pertenece al Partido Socialista, que es un partido independiente. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ya entrando directamente en la noticia, me parece de una gran valentía que el Partido Popular no acepte la laminación que vergonzosamente hizo el Partido Socialista en el Parlamento con su mayoría absoluta, de que los alcaldes de Andalucía no se pudieran presentar al Parlamento de Andalucía. Me parece de una gravedad y de una felonía por parte del Partido Socialista que un partido político no pueda presentar a los candidatos suyos que considere más adecuados para ocupar aquellos puestos que considere y que las listas tengan que estar cortadas en función de que si yo soy alcalde o no soy alcalde. Me parece que era de una gravedad importante lo que el Partido Socialista, la felonía que había cometido contra el Partido Popular, y me parece un acto de generosidad y de valentía, da un paso al frente por parte del Partido Popular de que sus alcaldes sean elegidos o pueden ser elegidos para parlamentarios. Yo tengo una pregunta porque estoy un poco confundido. Cuando hemos estado hablando aquí de Carmen, ¿estamos hablando de Carmen de España o...? Lo digo por lo siguiente, porque, bueno, si me retrotraigo un poco a la historia y concretamente al principio del siglo XIX, cuando las tropas francesas y la aguerrida Carmen
contrastado por sentencia. Yo lo que pienso es que si es que esta Carmen primero, Carmen después, se ha reconvertido por su paso por el ejército español y realmente ahora es una auténtica Carmen. Ha pasado de Carmen a Carmen después de una metamorfosis de PSC-PSOE. Entonces yo quiero saber, Agustín, si hablamos de Carmen o de quién hablamos. Bueno, yo he trabajado con Carmen Sevilla muchos años. Pues Carmen Sevilla, que la mando un beso de aquí si me ve desde ellos Marbella. Se ponen en estado la de Merimés, era Carmen la de Merimés. Que era cigarrera de Sevilla. Ellos se ponen completamente reivindicando su... Y es karma. Ellos dicen que karma y es karma. Yo te iba a decir, es karma. Durante todo el tiempo de ella de ministra ha sido karma. Sí. Televisión Española, karma. En los informativos, etcétera, siempre decía karma, karma Chacón, karma Chacón. Lo que pasa es que ella ha pedido expresamente que le llamen Carmen. Ahora, una vez cuando que ha ido al pueblo de su padre, a Lula del Río. Efectivamente, cuando ya ha venido a Almería, porque claro, evidentemente ella estaba buscando el apoyo de Claro, como es de noche y la noche confunde, claro. Dicen algunos, pues yo estaba ya confundido con Carmen, realmente no sabía de quién hablaba. Oye, pero para no despistarme, y bueno, aparte de esa anormalidad del PSOE, que es una muy particular, además la anormalidad también de Karma o Carmen o Chacón, ¿no? Frente a eso, la normalidad, en este caso del Partido Popular, que ha presentado con total normalidad a los que pueden ser los representantes más naturales de su provincia para el Parlamento autonómico. Y a raíz de lo que tú estás diciendo, porque efectivamente esto proviene de una polémica o de una decisión absolutamente polémica y tan arbitraria como todas las que estamos acostumbrados a ver últimamente del PSOE, en el que se impedía la posibilidad de que se presentaran alcaldes en las listas del Parlamento de Andalucía, es una pregunta que expreso, pero no es un derecho. ¿No tiene el ciudadano español el derecho de ser elegido? Creía yo. Elegible y elegido. De todos modos, la prohibición, ¿qué es? ¿La compatibilidad del cargo o la incompatibilidad se produce desde el momento de la presentación en las listas? Porque supongo que será lo primero, no lo segundo. Con lo cual ahora mismo, de momento incluso no hay ni incumplimiento de la incumplimiento, norma. Efectivamente. Claro, una norma que está recurrida en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que no es una norma... Es que es una decisión tan peregrina que claramente lo único que pretendía era, de alguna forma, dificultar esto, es decir, que es evidente, ¿no? Además, la Junta, que es conocedora del incumplimiento o de postergar el cumplimiento de la sentencia vía recursos, y me estoy refiriendo al panorama administrativo de la Junta de Andalucía, entenderá perfectamente que esto sea recurrible y que, lógicamente, no se quiera ejecutar directamente, porque ellos son conocedores, porque lo hacen todos los días del año. Claro, el tema está, yo creo que el Constitucional lo va a tumbar, ¿no? Porque cualquier ciudadano puede presentarse, por lo tanto los argumentos jurídicos yo creo que son claros, ¿no? Y el tema, bueno, las listas considerados los más capaces, de momento no es ilegal lo que se ha realizado. Habrá que ver posteriormente si el fallo del Constitucional va en un sentido o en otro, pues si tienen que ocupar el escaño parlamentario andaluz, pues ya ahí... Dependerá, Miguel Ángel, lo que pase el 25 de marzo, ¿no? Claro, lo que estamos esperando. Estamos esperando. Bueno, pues vamos ya con la noticia que anunciaba al principio, y es hablar de esos interinos, de la educación y de la Junta de Andalucía. Y a la Junta de Andalucía le siguen creciendo los problemas en cuanto a los trabajadores. Ahora los interinos se acercaron hasta un acto donde participaba el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para protestar contra el decreto 302. Además, estos interinos permanecen más de 100 días encerrados en la catedral con el objetivo de derogar ese decreto. A la Junta de Andalucía se le siguen abriendo frentes en cuanto a los trabajadores. Ahora han sido los interinos de educación que boicoteaban el acto al que asistía el presidente de la Junta. Y es que Griñán inauguraba el pasado viernes el Centro de Interpretación Arqueológico. Estaba previsto que las autoridades intervinieran en una plaza, pero la presencia de una decena de profesores interinos con bocinas y megáfonos llevó a la organización a prescindir de las intervenciones. Se trataba de un grupo de profesores interinos que llevan encerrados en la Catedral de Sevilla más de 100 días, exigiendo a la Consejería de Educación otra regulación que les permita volver a las clases y que exigieron al presidente una solución.
Los interinos llevan encerrado en la catedral desde el pasado 26 de septiembre y reclaman a la consejera de Educación la derogación del conocido como Decreto 302, que limita la puntuación por experiencia en las oposiciones a aquellos que fueron contratados con antelación al 30 de junio de 2010. El grupo de interinos afirma que se trata de una normativa que vulnera sus derechos a la hora de permanecer en la bolsa de trabajo y también de opositar. Don Antonio Barreda. Hombre, cambiar como se ha cambiado la Junta, que era oposición pura y dura y concurso de oposición, trae unos problemas arrastrados de que cuando son concursos de oposición, estamos viendo aquí que son gente que aprueba y que se tiene que presentar a la misma oposición 3, 4, 5, hasta 6 veces para poder optar a una plaza. Si esta perversión del sistema fuera por una oposición pura y dura, el que aprueba directamente tiene su plaza, no tiene que esperar a ser interino para llegar a ocupar una plaza, para tener una responsabilidad. La oposición pura y dura te garantiza directamente que el que aprueba es el que obtiene la plaza. Una oferta pública, su fase de oposición correspondiente, su fase de toma de posesión, publicación de los candidatos y punto, vamos. Es lo que pasa es que este sistema, ya os digo, pervierte de tal forma de que los mismos opositores tienen que presentar 3, 4, 5 veces y para aprobar en la misma oposición con los mismos temarios, con las mismas preguntas, con gente que ya está dando clases, porque si ha estado 2 años de interino y ha demostrado que podía perfectamente dar clases, ¿qué pasa? ¿Que ahora no sirve y no puede dar clases porque no tiene la puntuación o no tiene la experiencia o no tiene el requisito que el decreto de la Junta le dice que tenga ahora? Me parece una incongruencia y de una cefalea absoluta y de una confusión total, porque son gente que han demostrado su valía de cara a la educación, a la enseñanza, y ya os digo que este sistema es duro, pero mi opinión es que si fuera directamente una oposición pura y dura, aquellos que aprueban directamente ya tienen su plaza y tienen no tienen por qué volver a pasar el calvario de una bolsa, de que me cambien el decreto, de que yo pueda la clase, de que no pueda la clase, de que me cambien el baremo, de que me cambien el tema de, como decía el otro día Ignacio, el tema de que 2 años, los cursos, que solamente me sirven 2 años el curso y a los 2 años tengo que volver otra vez a hacer el mismo curso. O sea que estamos entrando en una pescadilla que se muerde con un bucle infinito que lo único que hace es desgastar a los opositores y lo único que hace es perjudicar a los alumnos, que en definitiva son los que sufren este tipo de políticas. Pues llevan encerrados en la Catedral de Sevilla desde el pasado 26 de septiembre y reclaman eso. Un cambio ahí, la derogación de ese decreto 302. Tengo aquí varios correos de estas personas, de estos interinos, que están allí encerrados, y hay algunos algunos comentarios que son interesantes, como por ejemplo igualan a la Junta de Andalucía con una ETT, con una empresa de trabajo temporal, y dice que es la peor ETT que se pueda uno imaginar, porque efectivamente maltrata a sus trabajadores en ese sentido, o sea, sus activos, ¿no? Después, bueno, pues hay muchas críticas en general también pues al trato que se le está dando de silenciamiento y de ocultación por Canal Sur, que no está sacando nada de información, teniendo en cuenta que lleva 100 días estas personas allí encerradas, pues la verdad es que es bastante doloroso, ¿no? Bueno, permíteme, Juan Carlos, que decir que es que Canal Sur anestesia a la sociedad andaluza. Claro, es que ese es el problema, la anestesia, y al final se ven obligados pues, a hacer cosas como lo que hicieron el viernes, ¿no? Que fue una pitada extraordinaria que le hicieron a Griñán cuando fue a inaugurar no sé qué cosa en San Juan de Alfarache, y que hasta le afectó en el sentido de que tuvo que dejar de hacer el discurso el presidente de la Junta de Andalucía. Esto a mí al final también, al margen del caso concreto de estos señores y al margen del caso concreto que claramente es arbitrario y que claramente es injusto, que además lo charlamos aquí el viernes y Ignacio lo explicó perfectamente, a mí lo que me traslada es una vez más la sensación de que la Junta de Andalucía, o mejor dicho, que los ciudadanos andaluces no somos todos iguales para la Junta de Andalucía, que es lo peor que puedo decir de un gobierno que nos gobierna. Es decir, que no todos somos iguales. Y esto es otra demostración más. O sea, toman decisiones absolutamente arbitrarias
por razones, bueno, fantásticas o virtuales, o vete tú a saber por qué razones, y bueno, nos van perjudicando. Hay que estar solamente en sus pequeños círculos de intereses para verse, bueno, no te voy a decir que ni siquiera favorecidos, sino tratados con la normalidad que cualquier ciudadano tenemos derecho legítimamente a reclamar de nuestro administrador y de nuestro gobernante. Este es un caso más de arbitrariedad y de injusticia. Ahora, hagamos un pequeño análisis sintético y sistemático de la función pública andaluza, no circunscrito a este caso, que se podría hacer, pero yo creo que es conveniente hacerlo de forma global. La forma de acceso a la administración, como yo entiendo que debe ser, mérito y capacidad, como dice la norma, como dice la ley. Yo soy inspector de trabajo y de la seguridad social, y mi oposición de acceso es oposición pura y dura. Y nadie aprueba, no hay posibilidad de superar la nota si no hay plaza. Con lo cual, aprueban como máximo las plazas estipuladas y punto. Bien, ¿qué pasa en la Junta de Andalucía? Que como todo empezó mal desde el año 82, y sobre todo los que comenzaron entrando como interinos, que hay que advertir que es para cubrir una plaza de forma temporal, en tanto no es cubierta de forma definitiva, por lo tanto, esa persona que entra en esa circunstancia sabe que está ocupando una plaza de forma temporal, en tanto que el funcionario que mediante oposición obtiene la plaza es el que la va a ocupar de forma definitiva. ¿Qué es lo que ocurre en el año 82? Que hay una oleada masiva de entrada de forma interina. Sacan las oposiciones posteriormente y hay mucha gente que no entra, pero la Junta quiere un compromiso de permanencia de esos señores en la Junta de Andalucía, y donde se provoca ya todo el problema, porque organizan unas especies de bolsas de interinos, teniendo en cuenta, respetando el status quo de unas personas a las que se le prometieron la laboralización si no entraban como funcionarios. Y claro, una cosa mal hecha en este caso es que no tiene solución. ¿Cuál es la solución? La única solución posible es que, si a todos los interinos, yo no soy de la opinión de baremarlo, porque entiendo que la forma de acceso tiene que ser la oposición, no el concurso oposición, la oposición pura y dura, en igualdad de condiciones, los que están dentro y los que están en la calle. Y en el peor de los casos, todos los que son interinos, ya que las cosas están mal hechas y hay una máxima en derecho que dice que a lo imposible no se está obligado y hay que darle una solución, baremar en una situación que sea medianamente aceptable por un órgano judicial en cuanto a una cantidad que no desvirtúe la libertad de acceso para los que están en la calle. Una pequeña cantidad que sea asumida por un tribunal y que se convoquen las oposiciones como ocurre en los cuerpos especiales de Estado. Es la única forma de arreglar esta situación. Quedan muy pocos minutos. Sí, coincidir con que es un proceso mal realizado. Coincido igual que debería ser una oposición pura y dura en ese sentido, y además un proceso mal negociado, ¿no? Porque por las noticias solo se ha negociado con un sindicato, ya ni con comisiones obreras, ¿no? Se ha negociado el decreto 302. Aquí sucede lo mismo que sucede en salud. Es otro sector donde también hay concurso oposición, donde hay bolsas de empleo, y lo que está en juego una vez más, porque a raíz de llamadas pues se dice, es la educación de niños y niñas que tienen falta de profesores en algunos sitios por estos problemas precisamente, ¿no? Yo muy brevemente quiero hacerle una matización a Fernando. Es que en este caso, como el de la sanidad, que estabas citando tú también, Miguel Ángel, en este caso en el magisterio son fuertemente demandantes de personal humano, en el sentido de que no es quizás como otras oposiciones para otros cuerpos de funcionarios en los que, bueno, pues son más medidas, son más ajustadas y casos de ausencias temporales, por las razones que sean, pueden ser casi cubiertas por sus propias estructuras de funcionarios. En estos casos, como estamos hablando de un gran número de maestros, un gran número de profesionales de la sanidad, y además estamos hablando de servicios de primera necesidad para la ciudadanía, al final también la Junta de Andalucía se cogía ventaja en el sentido de se aprovechaba con estos interinos. Es decir, porque no se veía obligado a tener más funcionarios, sino simplemente estaba tirando constantemente el mismo argumento que da la Junta para hacer la reordenación del sector público. No, precisamente lo que estoy diciendo es que efectivamente ese hecho
ese hecho es lo que va generando esta situación. La Junta de Andalucía se ha venido aprovechando de todo esto interino. Yo haría una reflexión general. Yo creo que es tan importante pues la función de los que transmiten la educación, de los profesionales de la educación para nuestros hijos, que es la parte más sensible en nuestra sociedad, que la precariedad tiene que desaparecer del mundo de la educación. Eso sería un deseo general. Pero bueno, ahí está, hemos hablado de este tema, seguramente hablaremos en el futuro. Enviadnos, llamad, haced lo que queráis, porque seguimos en contacto. Y un saludo a los que están en la Catedral de Sevilla, aguantando hace ya 100 días. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir, vais a ver las noticias a través de Metropolitan Televisión Andalucía, y después vamos a conectar en directo con el Teatro Falla, porque ahí estaremos en esta tercera jornada de las preliminares del Carnaval 2012. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Andalucía, por estar ahí, cuidaos mucho y hasta dentro de un rato.